Amigos y amigas de la comunidad multigrado unitaria. El día de hoy, 1 de marzo, vamos a compartir el proyecto correspondiente a la semana número 24. Ya próximamente se van a presentar los instrumentos del segundo trimestre, solamente como recordatorio, pero si ustedes aplicaron estos proyectos no hay necesidad de aplicar un instrumento porque es una evaluación formativa y la rúbrica, las listas de cotejo, las bitácoras, las guías de observación que tenemos aquí nos dan herramientas para poder evaluar a nuestros alumnos, pero pues sería otra opción compartir ese tipo de instrumentos para que ustedes lo puedan aplicar y puedan evaluar, ¿verdad? Este segundo trimestre. El día de hoy me acompaña la maestra Rosibón Tadeo Meso y el maestro Juanito. Adelante, maestro Ivón. Hola, hola, buenas tardes. Espero que me escuchen bien porque tengo problemas. Está inestable mi conexión, pero bueno, un gusto saludarles nuevamente y aquí listos para compartir con ustedes el proyecto de la semana de maestros para maestros y esperemos que, como todos los demás proyectos, pues lo apliquen, lo adapten, lo contextualicen, lo territorialicen y pues esperamos también sus evidencias. Un gusto saludarles. Maestro Juanito, pulpo. Muy buenas tardes a todos, un saludo desde Coahuila. Aquí presentando este nuevo proyecto que esperamos que sea de su agrado y de utilidad en su salón de clases. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar a compartir este proyecto, yo quiero enviar una felicitación el día de ayer. La doctora Ángeles Moreno Carvajal, que es seguidora de la comunidad multigrado unitaria, cumplió años. Desearle lo mejor, que se le haya pasado lo mejor en compañía de su familia, y son los mejores deseos de parte de la comunidad multigrado unitaria. Muchas felicidades. Muchas Y felicidades a una de las fans destacadas de la página. las Paz insignias, número uno. así es. Compartimos este proyecto, ¿verdad? Aquí tenemos el proyecto. Ya se alcanza a distinguir, ¿sí o no? No, No, no. no, no, no. A ver, No, todavía. ahí está. Semana número 24, del 2 al 6 de marzo. El próximo proyecto va a ser relacionado con las mujeres destacadas en México. Vamos a elaborar un proyecto. Ahorita el proyecto que lleva un seguimiento con lo de Matías, con lo del sarampión, con lo de la bandera y las lenguas indígenas en México, es el proyecto que se llama Organizamos nuestra Feria Comunitaria, Presupuesto, Acuerdos y Justicia. Ese es el proyecto que vamos a realizar en esta semana. Como ustedes saben, aquí tienen su justificación, el porqué del proyecto. Como ustedes saben, se los compartimos nosotros. Esa es la justificación. El propósito, solamente ustedes lo territorializan. Es la idea de que nosotros les compartamos este proyecto que nosotros ya aplicamos en nuestras escuelas, que fueron proyectos exitosos en nuestras escuelas. Aquí es el famoso mapeo, incluso platicando, dialogando aquí con la maestra Ivonne, la maestra Irlanda, con el maestro Juanito. Esto vendría siendo la contextualización del plano número 2 del programa analítico. Es por eso que a nosotros se nos hace muy fácil vincular, porque el docente multigrado, antes de que existiera, vamos a llamarlo así, la contextualización en el programa analítico, nosotros realizábamos este mapeo, ¿verdad? Vincular los contenidos para que podamos trabajar con nuestros alumnos, ¿verdad? De las tres fases. Aquí están los contenidos, los PDA, el producto y la intencionalidad. Cada fase tiene un producto. También recuerden que puede haber proyectos en donde las tres fases pueden trabajar elaborando un mismo producto. En esta ocasión, cada fase elabora su producto. Utilizamos la metodología STEAM, 5 fases.
En estas 5 fases, solamente para describirlos, porque sabemos que hay muchos normalistas que nos está siguiendo ahorita, los de cuarto semestre, los normalistas de cuarto semestre que llevan la asignatura de didáctica multigrado y que van a ir a la ayudantía. Ahorita en el mes de marzo ellos van a la ayudantía a escuelas multigrado, pues para decirle las modalidades que ya lo hemos repetido. El maestro multigrado, uno de los maestros o de las 2 clasificaciones trabajan con las modalidades que vendría siendo actividades de inicio para todo el grupo, actividades diferenciadas por fase o por grado, o por primaria baja y por primaria alta, y por último la actividad de cierre o socialización donde trabaja todo el grupo. ¿Qué es lo que hizo la comunidad multigrado unitaria? Analizó las fases del STEAM y en cada fase nosotros agregamos las modalidades del multigrado para que se pueda facilitar la aplicación de este. Y como primera fase, introducción al tema, conocimientos previos e identificación de la problemática, tenemos la dinámica de la feria sorpresa. El docente va a llegar con una caja decorada, tenemos un anexo que tiene billetes ficticios, tarjetas, con los nombres de algunos puestos, tarjetas de gastos, decoración. Es solamente una idea, a lo mejor ustedes tienen material lúdico ahí que pueden utilizar. Esta es la situación, hay un juego inicial, después nos vamos a las actividades diferenciadas, sumamos para la feria, para la fase número 3, también para la fase 4 la asamblea de la feria, luego solamente les vamos a escribir así de manera general, ¿es justo o no es justo los escenarios que se presentan? Porque se va a trabajar por equipos con la metodología STEAM. Muy bien. Y por último, el cierre en plenaria o en asamblea, como lo quieran llamar así, en asamblea escolar, las preguntas, ¿qué necesitamos para que la feria funcione? ¿Qué pasa si no sabemos sumar o repartir? ¿Qué podemos organizar mejor? Y se formula una pregunta guía, ¿cómo podemos organizar y administrar una feria comunitaria de manera justa y responsable? Eso, la feria, ¿cuál es la intención? Para recaudar fondos, viene el Día del Niño, el Día de la Madre, sí, a lo mejor realizar una actividad de cierre antes de irnos de vacaciones de Semana Santa o ayudar a alguno de los compañeros que tengan en la comunidad. Este proyecto en STEAM, fíjense, hasta se puede transformar en un proyecto de resolución de problemas, ¿sí? O de servicio también. Juanito, maestro Iván, adelante con la siguiente fase. En la fase número 2, Gamma, diseño de la investigación y desarrollo de la indagación. Vamos a proceder a organizar el comité organizador de la feria comunitaria. Se nos fue más tribón el pulpo. Sí, se fue. Bueno, continuamos. Pues ya Juanito nos comentó el comité oficial de la feria comunitaria, que es el aula. Recordemos que en STEAM, ¿verdad? Aunque está más enfocado al campo de saberes, pues estamos integrando todos los campos. Y pues aquí más que nada los niños tienen que resolver una situación, partir de una situación, como comentó Gama, que es organizar una feria comunitaria en la que todos van a tener voz, voto y participar, organizar gastos, organizar todo lo que implica realizar una feria. En las actividades diferenciadas de la fase 3, pues están trabajando los niños con sumas y restas prácticamente, con el uso de los billetes, de las monedas, de las tarjetas con precios. Recordemos que en la fase 3, ¿verdad? Son los niños de primero y segundo, pues tenemos que hacer ahora sí la adaptación a su nivel. Y se proponen problemas, resolución de problemas matemáticos, utilizando, planteándoles situaciones a partir precisamente de la problemática que están ellos o de la organización de la feria comunitaria. Adelante. En la fase 4 ya iniciamos también con el uso de fracciones a partir de situaciones de reparto, ¿verdad? En este caso serían cantidades, si se les da 400 pesos, cuánto es un medio, un cuarto, un octavo. Aquí recordemos que los niños de la fase 4 pues están iniciando, sobre todo tercer grado, ¿verdad? Las nociones de fracciones y pues ya empiezan a manejar medios, cuartos, octavos. Y aquí es importante utilizar el material concreto
para ello. Y también se les dan en los anexos algunas actividades de repaso. En la actividad 2 tienen la asamblea, que aquí vemos que ya ellos también tienen que organizarse mediante una asamblea, tomar acuerdos, ¿verdad? Y pues en la fase 5 también entran con lo que es situaciones de fracciones también, donde ellos van a hacer repartos con cantidades de acuerdo a su nivel. Y también entra la expresión en números decimales. Adelante. Y finalmente el cierre, pues es la presentación del presupuesto preliminar que obtuvieron en cada fase. Pues se hace la presentación de cuánto pidieron, cuánto recibieron, si es justo, si no es justo, si fue equitativo o no fue, y se hacen las reflexiones y los razonamientos con los niños. Adelante. Pulpo, fase 3. Ya vino, ahí está, fase 3. Pues se me fue el audio. En la fase 3, organización de respuestas a preguntas específicas. En el inicio, algo salió mal en la feria. El docente presenta la situación inesperada. La renta del sonido aumentó. A partir de esta situación, vamos a detonar con las siguientes preguntas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quitamos dinero a otro equipo? ¿Pedimos cooperación? ¿Reorganizamos el presupuesto? Para esta fase, todas las tres fases van a trabajar en las mismas actividades. Los alumnos de primero y segundo van a resolver sumas y restas concretas, van a usar material manipulativo y van a representar cuánto dinero falta o cuánto dinero sobra. La fase 4, tercero y cuarto, van a ajustar la distribución usando fracciones. Si quitamos un cuarto del presupuesto a la decoración, ¿cuánto queda? ¿Cuánto es? Y lo vamos a representar gráficamente en el nuevo reparto. Para la fase 5 vamos a convertir fracciones a decimales, comparar escenarios. Es mejor quitar 25 centésimos o 50 centésimos. Justificar con cálculos formales. ¿Es justo el nuevo reparto? Cada equipo responde que quién se afecta más. ¿El reparto es equitativo o igualitario? ¿Qué decisión se respeta más en las necesidades básicas? Vamos a promover la argumentación, el diálogo y la relación con los derechos humanos. Vamos a trabajar también la tabla de soluciones en la fase 3 con dibujos y números simples, en la fase 4 con fracciones y en la fase 5 con fracciones y decimales. Finalmente, en el cierre vamos a llevar a cabo una asamblea de decisiones finales. Cada equipo presenta el ajuste que propone, la razón matemática, la razón social. El grupo va a votar por la propuesta más justa y viable para al final responder, nuestro presupuesto ahora es justo y funcional. Maestribor. Y en la fase 4, que es la presentación de resultados de indagación y aplicación, en la actividad de inicio, que es grupal para todas las fases, dice la feria abre sus puertas, el aula se transforma en el espacio oficial de la feria, el docente anuncia, hoy es el gran día, el comité organizador debe presentar el presupuesto final, en este caso de la feria, se colocan los carteles con presupuestos, las tablas, las representaciones gráficas, los roles, y también tenemos unas preguntas detonadoras. Perdón, sí, final antes de abrir la feria. Las preguntas detonadoras, nuestro presupuesto es claro, todos entienden cómo se distribuye el dinero, es justo y es funcional. También se dan las actividades diferenciadas. Aquí en la fase 3, ¿verdad? El control de caja, material, los billetes, el registro. Y de aquí viene el análisis también. Si vendimos 30 boletos de 10 pesos, ¿cuánto reunimos? Luego, si gastamos 120 en premios, ¿cuánto queda? Y se trabaja con el material concreto. Y también tenemos la actividad Mi Puesto Ideal. Dibujan su puesto de feria y escriben cuánto costó, cuánto ganó. Aquí se hace el análisis con los niños más pequeños. En la fase 4 se hace la presentación formal del presupuesto, ¿verdad? El presupuesto total, en fracciones, la justificación. Ejemplo, asignamos medio al área de alimentos porque cubre necesidades básicas. Se hace un debate con los niños, se plantean las situaciones, se analizan, se comentan y los niños pues exponen sus argumentos, sus razones.
Adelante. Y aquí tenemos preguntas reflexivas, ¿verdad? ¿Fue equitativo? ¿Debimos repartir igual o proporcional? ¿Qué mejoraríamos? Aquí se trabaja la argumentación al respecto de la toma de acuerdos. Y en la fase 5 igual se da el informe financiero final, que incluye fracciones, la conversión a decimal, la comparación de escenarios. Ejemplo, un medio es igual a .50 centavos o centésimos, ¿verdad? Si estamos hablando de dinero, y un cuarto igual a .25 centavos o centésimos. Y se analiza cuál distribución fue más eficiente. Se hace la representación narrativa, opciones, un relato escrito, una obra, un noticiero comunitario, una dramatización. El tema, la feria que aprendió a organizarse con justicia. Y en el cierre, pues se hace ya un análisis general con todo el grupo. Nuestra feria fue justa, cada fase comparte, ¿verdad? Un aprendizaje matemático, una lección sobre justicia, una mejora futura y se responde colectivamente. Muy bien, en la fase número 5, que para nosotros es la más importante, la metacognición, donde el niño reflexiona qué aprendió, si le gustó el proyecto o qué es lo que mejoraría, y también implementar el concepto que hemos aplicado en la metodología ARIPS, es el seguimiento. ¿Qué es lo que sigue? Que no nada más quede en la feria y ya organizó una feria, no, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que pueden organizar eso? Si eso lo pueden hacer de manera mensual, anual, bueno, en alguna fecha cívica. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la actividad de inicio para todo el grupo, y aquí empezamos con las actividades diferenciales de la metacognición, los de fase 3, el aprendizaje en dibujos, fase número 4, cuadro comparativo, y fase número 5, autoevaluación. ¿Sí? Es lo que tenemos, hay un debate reflexivo, y por último, en el cierre, la feria nos enseñó lo que les comentábamos. Cada fase comparte un aprendizaje matemático, un aprendizaje social, un compromiso comunitario, y se construye colectivamente una frase final. Organizar con justicia y números claros nos ayuda a convivir mejor, ¿sí? Para un futuro, ya ven que los niños pues van a hacer negocios, ¿verdad? Y que sepan, ¿sí? De que no sean deshonestos. Esa es la idea del proyecto, que no nada más queden hacer un proyecto, que lo puedan aplicar. A lo mejor no todos lo van a aplicar. De 1000 niños solamente Y lo va a aplicar uno, pero es un granito de arena, y aquí pues les compartimos todos los nexos correspondientes a este proyecto de la semana número 24. Como les comentamos, ustedes agréguenles, ustedes pueden incluso incluir otros contenidos, pero ya tienen la base. No sé si haya saludos, Juanito. Permítame nada más. claro que sí, sería interesante que los niños pongan en práctica todo lo aprendido y realicen su feria en sus escuelitas para programar sus actividades futuras, Día del Niño, Día de la Madre, para No, recaudar fondos. ¿no les ha tocado que a veces hacen la feria y invierten 2000 y salen y obtienen 2500? Mejor hubieran dado los 2000 y sin hacer feria, ¿verdad? O sin hacer actividad. Sí, pero es importante que lo hagan para que también ellos reflexionen que no siempre las cosas salen como esperan. Sí me ha tocado cuando realizamos la feria del dulce, ¿te acuerdas? Sí, Cuando igual también. hicimos el proyecto de la feria del dulce, sí hubo un grupo que no tuvo pérdida. Por eso es un trabajo artesanal, y el trabajo artesanal es un poquito más, tiene mayor costo, y aparte por la inversión de tiempo de las personas. Juanito, ¿te fuiste? No, no, estoy viendo los saludos. Sí, saludos. Sí, nada más que está algo lento mi internet, no me deja. Aquí el maestro vive en la frontera casi, entonces ahí Ok, está. Saludos para la profe Manuelita de Ojinaga, Chihuahua, que nos dice, innovadores, me encantan, excelentes acciones. La maestra Eranderi Pineda nos manda saludos. El profe Zenobio Popoca, siempre aportando saludos. El profe Glenn Isaac, estos proyectos ya traen actividades, nos pregunta. Claro que sí, ya traen actividades, traen anexos, maestro. La profe Ashley Perlot,
Ya se fue Ashley Perló. Juanito. Ya se fue el maestro Juanito. Saludos desde Tlaxiaco, Oaxaca, para la maestra Ashley. El profe Adán Osmin, saludos a los compañeros multigrado de la zona 24 de Compostela, Nayarit. Y el profe Rubén Estrada nos manda saludos, excelentes actividades. ¿Algo que quiera agregar, maestro Ivonne? Pues saludos a todos, un gusto que nos estén acompañando y esperemos realmente que pongan en práctica todo, bueno, adapten, contextualicen, territorialicen, como les dije hace rato, y nos compartan sus evidencias. Les esperamos sus fotitos, cómo les están, cómo les fue funcional, no fue, porque es importante también para nosotros saber sus opiniones, cómo les está yendo. Entonces, compártanos evidencias. Nosotros somos también docentes frente a grupo y también aplicamos los proyectos y también en un momento dado les vamos a compartir evidencias. Esperemos que la sigan pasando bonito. ¡Feliz domingo! Juanito. Creo que sigamos, saludos para todos y la misma invitación que la maestra Ivonne, que nos compartan sus evidencias. Esperamos que les sirva este proyecto, estas actividades de la feria comunitaria. Muchas gracias y pues yo le mando un beso a la doctora Ángeles Moreno, que también estoy enamorada de ella y nos ¡Ay, vemos la próxima bravo! ¡Qué semana, ¿eh? bonito! Cuídense, El amor, el amor. nos vemos. Felicidades.